El aire de octubre en Plano, Texas, tenía esa cualidad crujiente y prometedora que solo llega con el otoño. Bajo las luces cegadoras del estadio de la preparatoria, el mundo de Mateo García era perfecto, un microcosmos de todo lo que amaba. El rugido de la multitud era una sinfonía familiar. El olor a césped recién cortado y a perritos calientes flotaba en el ambiente. Y a su lado, sus amigos, Liam y Chloe, gritaban hasta quedarse sin voz. Mateo, con la chaqueta del equipo sobre los hombros, a pesar de no jugar esa noche por una leve torcedura de tobillo, se sentía en la cima del mundo. A sus 18 años, era el rey de un pequeño pero próspero reino. Capitán del equipo de fútbol, notas decentes, y una carta de aceptación temprana de la Universidad de Texas en Austin, guardada celosamente en el cajón de su escritorio. «Vamos, Wildcats», gritaba Chloe saltando sobre las gradas de aluminio. «Otro touchdown y les pagamos las pizzas». Liam se rió, dándole un codazo juguetón a Mateo. «¿Oíste eso, capitán? Pizza gratis. Lástima que estés lisiado». Mateo sonrió, un gesto fácil y genuino. «No te preocupes, guardaré mi energía para la celebración. Además, alguien tiene que asegurarse de que no pidan con piña». La camaradería era sencilla, forjada a lo largo de años de clases compartidas, veranos en la piscina comunitaria y noches de videojuegos. Para ellos y para todos los que lo conocían, Mateo era tan americano como el pastel de manzana. Hablaba con un ligero acento texano, conocía cada línea de las películas de los 80 que su padre, Tom, le había hecho ver, y compartía el sueño colectivo de su generación: ir a la universidad, conseguir un buen trabajo y, finalmente, tener una familia propia. Nadie, ni siquiera él mismo, pensaba en sus orígenes más allá de una anécdota curiosa. «Nací en México, pero soy de aquí», solía decir si alguien preguntaba, encogiéndose de hombros como si fuera un detalle trivial, como el color de sus ojos. Sus padres adoptivos, Tom y Sara García, estaban sentados unas filas más abajo, saludándolo con la mano cada vez que sus miradas se cruzaban. Eran su ancla. Tom, un ingeniero de voz, suave y manos firmes, le había enseñado a andar en bicicleta y a cambiar una llanta. Sara, una maestra de primaria con una paciencia infinita y una calidez que lo envolvía todo, le leía cuentos por la noche mucho después de que él hubiera aprendido a leer por su cuenta. Lo habían adoptado cuando tenía 3 años, un niño pequeño y asustado de un orfanato en Ciudad Juárez. Le dieron su apellido, su hogar y un amor incondicional que nunca le hizo dudar de su pertenencia. Después del partido, que los Wildcats ganaron en el último minuto, la euforia se trasladó a una pizzería local. El lugar zumbaba con la energía de los adolescentes. Mientras devoraban rebanadas grasientas, la conversación giró, como casi siempre últimamente, hacia el futuro. «Mi solicitud para la FAFSA es una pesadilla», se quejó Chloe, limpiándose la salsa de tomate de la comisura de los labios. «Piden hasta el tipo de sangre de mi bisabuelo». «¿Tú ya la llenaste, Mateo?» Mateo negó con la cabeza. «No, pensaba hacerlo este fin de semana con mis padres. Dijeron que necesitaríamos un montón de papeles, así que querían estar ahí para ayudar». «Buena suerte con eso», dijo Liam. «Yo tuve que buscar mi certificado de nacimiento y mi tarjeta del Seguro Social». Sentí que estaba solicitando autorización para la CIA. La conversación siguió por otros derroteros, pero la mención de los documentos se quedó flotando en la mente de Mateo. Al llegar a casa, el olor a café recién hecho lo recibió. Sara estaba en la cocina, ordenando los platos de lavavajillas. «¿Ganaron?», preguntó, aunque ya sabía la respuesta por la sonrisa de su hijo. «Por supuesto. Fue épico». «Oye, mamá, ¿sabes dónde están mis papeles? Como el certificado de nacimiento y esas cosas. Tengo que llenar la solicitud de ayuda financiera para la universidad». Sara se secó las manos en un paño de cocina. «Claro, cariño, tu padre y yo guardamos todo en la caja fuerte del estudio. Vamos a buscarlo».
Tom llamó. Vamos a necesitar los documentos de Mateo. Tom apareció desde el salón con sus gafas de lectura en la punta de la nariz. El ambiente era doméstico y tranquilo. Los tres se dirigieron al pequeño estudio de Tom, una habitación llena de estanterías con libros de ingeniería y fotos familiares. Había fotos de Mateo en cada etapa de su vida. Un niño sin dientes en su primer día de escuela, un preadolescente con brackets posando con un trofeo de fútbol, una foto formal de toda la familia en la graduación de su prima. Tom giró la combinación de la caja fuerte y la pesada puerta metálica se abrió con un clic suave. Dentro había una caja de documentos de color canela. La pusieron sobre el escritorio y empezaron a revisar su contenido. Sara sacó una carpeta con la etiqueta Mateo Adopción. Aquí debería estar todo, dijo con confianza. Había documentos legales, decretos de adopción con sellos de tribunales de Texas y México, y el pasaporte mexicano con el que había viajado a Estados Unidos por primera vez. Mateo miró su propia foto de niño, un rostro redondo con ojos enormes y asustados. Luego, encontraron su certificado de nacimiento original de Chihuahua y un documento que Tom sacó con aire de triunfo. Aquí está, tu tarjeta de residente permanente. La famosa Green Card, Mateo la tomó. La había visto antes, pero nunca le había prestado mucha atención. Mostraba una foto suya de cuando tenía unos 10 años. Debajo de su nombre, Mateo García, ponía categoría, IR 3 y Country of Birth, México. Genial, dijo Mateo. Pero Liam dijo que necesitaba su certificado de nacimiento estadounidense o algo así para la FAFSA. Yo no tengo uno de esos. Tom y Sara intercambiaron una mirada, una fugaz sombra de incertidumbre que Mateo captó al instante. Bueno, no, técnicamente tu certificado de nacimiento es el de México, explicó Tom lentamente. Pero eso no importa. La adopción te convierte en ciudadano. Debería haber un certificado de ciudadanía por alguna parte. Empezaron a rebuscar de nuevo en la caja, esta vez con un poco más de urgencia. Pasaron por los mismos papeles una y otra vez. El decreto de adopción final, los recibos del abogado de inmigración que contrataron hacía 15 años, fotos viejas, pero no había ningún documento que dijera explícitamente certificado de ciudadanía. El silencio en la habitación se hizo más denso. El tic-tac del reloj de pared parecía amplificarse. La sonrisa confiada de Sara se había desvanecido, reemplazada por un ceño fruncido de preocupación. No lo entiendo, murmuró. Estaba segura de que el abogado se encargó de todo. Dijo que con la adopción finalizada, él se ocuparía del resto. Tom se quitó las gafas y se frotó el puente de la nariz, un gesto que Mateo sabía que significaba que estaba profundamente preocupado. Quizás se nos pasó algo. Tal vez había un formulario más que llenar y se nos olvidó. Ha pasado tanto tiempo, Mateo sintió un nudo frío formándose en su estómago. Miró de nuevo la Green Card en su mano. La palabra permanente de repente sonaba hueca, irónica. Siempre había sido Mateo García, el chico de Plano, Texas. Pero los documentos sobre la mesa contaban una historia diferente, una que no entendía del todo. Una historia de fronteras, de leyes y de trámites burocráticos que sus padres, en su amor y quizás en su ingenuidad, habían dado por concluida hacía mucho tiempo. Entonces, dijo Mateo, su voz apenas un susurro, eso significa que no soy ciudadano estadounidense. La pregunta quedó suspendida en el aire, pesada y terrible. Tom y Sara se miraron, el pánico comenzando a reflejarse en sus ojos. En ese pequeño estudio, rodeado de las pruebas de una vida feliz y completamente americana, el suelo bajo los pies de Mateo comenzó a desmoronarse. El silencio en la casa de los García a la mañana siguiente era tan denso y pesado como la niebla que se aferraba a las calles de Plano. La habitual rutina de café, noticias matutinas y bromas sobre el equipo de fútbol se había evaporado,
reemplazada por una atmósfera de pánico contenido. En la cocina, el corazón de la casa, Sara tecleaba furiosamente en su portátil, con el ceño fruncido por la concentración y la ansiedad. Tom, de pie junto a la isla de granito, sostenía su teléfono contra la oreja, escuchando el tono de llamada con una paciencia que no sentía. Mateo estaba sentado a la mesa, inmóvil, con la mirada perdida en el patrón de la madera. El tazón de cereal, intacto frente a él, era un monumento a su apetito perdido. Se sentía como un extraño en su propia vida, un actor al que le habían cambiado el guión sin previo aviso. No, entiendo. Sí, jubilado hace años, dijo Tom finalmente, su voz desinflada. No hay forma de contactarlo. Un correo electrónico, una dirección de reenvío. Es un asunto familiar urgente. Colgó el teléfono con un suspiro que pareció llevarse todo el aire de la habitación. Nada, el bufete de Anderson se disolvió. La recepcionista dijo que ya no manejan adopciones internacionales y que no tienen información de contacto. Un callejón sin salida. Sara cerró de golpe su portátil, el sonido resonando en el silencio. Entonces encontramos a alguien nuevo, alguien mejor, alguien especializado en esto. Su tono era decidido, una armadura contra la desesperación que amenazaba con consumirlos. Se levantó y rodeó la mesa para poner una mano en el hombro de Mateo. El gesto pretendía ser reconfortante, pero Mateo apenas se inmutó. Su mente estaba a kilómetros de distancia, atrapada en un bucle de incredulidad y miedo. La búsqueda consumió el resto del día. Nombres, reseñas, especialidades. Un mar de abogados de inmigración en el área de Dallas-Fort Worth. Finalmente, Sara encontró un nombre que inspiraba una chispa de confianza. Elena Ramírez, del bufete Ramírez Legal. Las reseñas hablaban de su tenacidad, su empatía y su profundo conocimiento de las complejidades de la ley de ciudadanía. Consiguió una consulta para la tarde siguiente. El viaje a Dallas al día siguiente fue tenso. El cielo, de un gris plomizo, reflejaba a la perfección el estado de ánimo dentro del coche. La oficina de Elena Ramírez estaba en un moderno edificio de cristal y acero, un mundo aparte de su acogedor vecindario suburbano. El interior era minimalista y profesional, decorado en tonos de gris y azul marino. Les hizo sentir que su problema, tan personal y caótico, estaba a punto de ser diseccionado bajo una luz fría y clínica. Elena Ramírez era una mujer de unos 40 y tantos años, con una mirada aguda y una presencia que emanaba calma y autoridad. Les ofreció agua y escuchó, sin interrupción, mientras Tom y Sara, a trompicones, relataban la historia de los últimos 15 años y el terrible descubrimiento de hacía 2 días. Mateo permaneció en silencio, observando, sintiendo cómo cada palabra de sus padres subrayaba la fragilidad de su existencia. Cuando terminaron, Elena tomó la carpeta con los documentos de adopción y la tarjeta de residente permanente de Mateo. Los examinó con una atención meticulosa. Sus documentos de adopción son perfectos, dijo finalmente, su voz tranquila pero directa. Completaron todo según la ley de Texas y las leyes mexicanas. El problema, como ya han descubierto, no es la adopción en sí. Se inclinó hacia adelante, juntando las manos sobre su escritorio. En el año 2000 se aprobó la Ley de Ciudadanía Infantil, o CCA por sus siglas en inglés. Fue diseñada para simplificar precisamente esto. La ley otorga la ciudadanía estadounidense automática a ciertos niños nacidos en el extranjero y adoptados por ciudadanos estadounidenses. Pero hay requisitos. Hizo una pausa, asegurándose de que la estaban siguiendo. El niño debe ser menor de 18 años, debe residir en los Estados Unidos bajo la custodia legal y física de su padre ciudadano, y debe ser admitido como residente permanente legal. Pero él cumple todo eso, interrumpió Tom desesperado. ¿Cumplía todo eso? Casi todo, corrigió Elena suavemente. La ley dice que la ciudadanía se adquiere automáticamente,
pero no se documenta automáticamente. Para obtener la prueba, el pasaporte estadounidense o el certificado de ciudadanía, hay que solicitarlo. Se presenta un formulario, el N-600. Es un paso administrativo, pero es el paso crucial. Sin él, no hay registro oficial de que la ciudadanía fue conferida. El abogado que gestionó su adopción debería haberles informado de esto. Fue un descuido grave por su parte. El peso de esa omisión llenó la sala. 15 años, un simple formulario, y ahora que Mateo tiene 18 años. Comenzó Sara con la voz temblorosa. Ahora que tiene 18, continuó Elena, la ventana de oportunidad que ofrecía la CCA se ha cerrado. Ya no puede adquirir la ciudadanía a través de ustedes. Ahora es un adulto a los ojos de la ley de inmigración y debe solicitar la naturalización por su cuenta, como cualquier otro residente permanente. Tom se pasó una mano por la cara. Bueno, entonces hacemos eso. ¿Qué tan difícil puede ser? Elena tomó la green card de Mateo. Para solicitar la naturalización, se necesita haber sido residente permanente durante al menos 5 años. Él cumple ese requisito. Pero también hay que demostrar buen carácter moral, pasar un examen de inglés y cívica. Y su estatus de residente permanente debe estar vigente y en regla. Veo aquí que su tarjeta caduca en menos de un año. Mateo, que había estado arrancando un hilo suelto de sus vaqueros, levantó la vista por primera vez. El miedo en sus entrañas, una molestia sorda hasta ahora, se agudizó hasta convertirse en un dolor punzante. ¿Y si hay algún problema con la renovación? O si me meto en problemas, una multa por exceso de velocidad, cualquier cosa, preguntó Mateo, su voz apenas un susurro. Elena lo miró directamente, una profunda compasión en sus ojos que no restaba ni un ápice de seriedad a sus palabras. Una multa por exceso de velocidad probablemente no sería un problema, pero cualquier otro tipo de delito, incluso algo que para un ciudadano sería menor, podría tener consecuencias catastróficas para un no ciudadano. Podría hacerle inelegible para la naturalización o, en el peor de los casos, ponerle en un proceso de remoción. Hubo un silencio cargado. La palabra remoción flotaba en el aire, eufemística y terrible. Fue Mateo quien la rompió, necesitando escuchar la verdad sin adornos. ¿Remoción?, preguntó, su corazón martilleando contra sus costillas. ¿Qué significa eso exactamente? Elena respiró hondo. No había forma de endulzarlo. Significa que el gobierno podría intentar expulsarlo del país. Significa deportación. La palabra cayó en la habitación como una piedra en un estanque. ¿Deportación? A México. Un país que no había visto desde que tenía 3 años. Un lugar del que no tenía ningún recuerdo. Las caras de Tom y Sara se contrajeron en una máscara de horror puro. Pero fue en el rostro de Mateo donde la devastación fue total. El color desapareció de su piel, sus ojos se abrieron con una comprensión que le robó el aliento. En ese instante, su identidad, sus recuerdos, sus amistades, su futuro en la universidad, toda su vida en Plano, Texas, se fracturó. Ya no era solo Mateo García, capitán del equipo de fútbol. Era un residente permanente con un estatus precario, a un paso en falso de ser expulsado del único hogar que había conocido. El viaje de regreso desde el despacho de Elena Ramírez fue un ejercicio de silencio sofocante, más pesado que el húmedo calor de la tarde en Texas. Sara lloraba en voz baja en el asiento del copiloto, con un pañuelo apretado en su puño. Tom conducía con una rigidez casi robótica, sus nudillos blancos sobre el volante de cuero, sus ojos fijos en el asfalto que se extendía interminablemente por la autopista Dallas-North-Toadway. Sentado detrás, Mateo miraba por la ventana, pero no veía las hileras de casas de ladrillo y los centros comerciales familiares de Plano. Veía un reflejo borroso de sí mismo superpuesto a un mundo que, de repente, se sentía extraño y hostil. Cada señal de tráfico, cada bandera estadounidense ondeando en un porche,
parecía una burla a su existencia. 15 años. 15 años pensando que era uno de ellos, que este lugar era suyo por derecho, por amor, por vida vivida. Ahora, todo se sentía como un préstamo a punto de ser embargado. Nadie habló hasta que Tom aparcó en la cochera de su casa. El sonido del motor, al apagarse, fue atronador en el silencio. Fue Mateo quien lo rompió, su voz rasposa y cargada de una ira fría que no reconocía como suya. ¿Y ahora qué?, dijo sin mirar a nadie. Sara se giró, su rostro hinchado y enrojecido. Hijo, vamos a, no me llames así, la cortó Mateo, y el dolor en los ojos de Sara fue como una puñalada física para él, pero no pudo detenerse. ¿Cómo pudisteis? ¿Cómo pudisteis simplemente olvidarlo? Un papel. Eso es todo lo que me separaba de esto. La pregunta quedó suspendida en el aire viciado del coche. Tom se quitó las gafas y se frotó el puente de la nariz, un gesto de agotamiento absoluto. Mateo, no fue un olvido. Fue un error. Un terrible, estúpido error. Estábamos tan felices de tenerte, tan centrados en que te adaptaras, en que fueras un niño normal, pensamos que el abogado lo había gestionado todo. Pagamos sus honorarios, nos dio los papeles de la adopción, dimos por sentado que la ciudadanía era parte del paquete. Disteis por sentado mi vida, gritó Mateo, su control finalmente quebrándose. Abrió la puerta del coche de una sacudida y salió, dando un portazo que resonó en toda la calle silenciosa. Entró en la casa y subió las escaleras de 2 en 2 hasta su habitación, el único lugar donde siempre se había sentido completamente seguro. Ahora se sentía como las paredes de una celda que se estrechaban. Los días siguientes fueron una niebla de tensión y evasivas. En casa, las comidas eran silenciosas. Mateo se comunicaba con monosílabos, evitando la mirada culpable de Tom y los intentos desesperados de Sara por actuar con normalidad. El resentimiento ardía en su pecho, un veneno que contaminaba cada recuerdo feliz que tenía en esa casa. Sentía una ira profunda hacia sus padres, pero debajo de ella, como una corriente subterránea helada, había un terror paralizante. La palabra deportación resonaba en su cabeza, un eco siniestro que ahogaba todos los demás pensamientos. En la escuela, intentó mantener la fachada. Bromeaba con el equipo de fútbol, sonreía a los profesores, se sentaba junto a su novia, Chloe, en el almuerzo. Pero era una actuación agotadora. Su mente estaba en otra parte, repasando las palabras de la abogada, imaginando el peor de los escenarios. Liam, su mejor amigo desde la infancia, fue el primero en notarlo de verdad. «Tío, ¿estás bien?», le preguntó un día en los vestuarios después del entrenamiento. Mateo estaba tardando más de lo normal, mirando fijamente su taquilla como si contuviera los secretos del universo. «Has estado muy callado esta semana. Y fallaste ese pase fácil, no es propio de ti». Mateo se encogió de hombros, forzando una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Solo estrés. Las solicitudes para la universidad, ya sabes. UT Austin me tiene los nervios de punta». Liam frunció el ceño, no del todo convencido. «Si es solo eso, vale. Pero sabes que puedes hablar conmigo de lo que sea, ¿verdad? Somos hermanos». La palabra hermanos le dolió. Liam era ciudadano por nacimiento. Nunca tendría que preocuparse por ser arrancado de su vida. Por primera vez, Mateo sintió una brecha insalvable entre ellos. «Lo sé, tío. Gracias. Estoy bien, en serio», mintió, dándole una palmada en el hombro antes de alejarse rápidamente, dejando a Liam con una expresión de preocupación. Con Chloe fue aún más difícil. Ella estaba acostumbrada a su afecto, a su atención total. Esa noche, sentados en su coche frente a su casa, ella intentó acercarse. «Matt, últimamente pareces estar a miles de kilómetros de distancia», dijo en voz baja, su mano buscando la suya sobre la consola central. «¿Pasa algo entre nosotros?». Él retiró la mano instintivamente antes de darse cuenta de lo que hacía. Vio el dolor cruzar su rostro y se odió por ello.
¿Cómo podía explicarle algo que ni él mismo podía procesar? Que el futuro que habían planeado juntos, la universidad, quizás una vida juntos, ahora pendía de un hilo legal que él ni siquiera sabía que existía. No, Chloe, por supuesto que no. No eres tú, dijo, su voz sonando hueca. Es lo de la universidad, mis padres me están presionando mucho. Es todo. Ella lo miró, sus ojos azules buscando la verdad en los suyos. Pero siempre hemos hablado de todo. Ahora siento que has construido un muro a tu alrededor. Déjame entrar, Mateo. Sea lo que sea, podemos afrontarlo juntos. No, no podemos, pensó él con una amargura que le sorprendió. Tú no puedes entenderlo. Nadie puede. Se inclinó y le dio un beso rápido y sin pasión en la mejilla. Tengo que irme. Mucha tarea. Hablamos mañana, ¿vale? Salió del coche antes de que ella pudiera responder, sintiendo su mirada confundida y herida clavada en su espalda. Mientras caminaba hacia su propia casa bajo la mortecina luz de las farolas, Mateo se sintió más solo que nunca. El sueño americano, su sueño, se estaba convirtiendo en una pesadilla. Cada paso que daba sobre el césped, perfectamente cuidado de su jardín, se sentía fraudulento, como si estuviera invadiendo una propiedad que nunca fue realmente suya. La amenaza ya no era una posibilidad lejana. Era una sombra que caminaba a su lado, oscureciendo todo lo que amaba. El aire de octubre en Plano, Texas, tenía una cualidad casi sagrada las noches de viernes. Era denso con el olor a hierba recién cortada, el humo de las parrillas de los estacionamientos y una electricidad palpable que solo el fútbol americano de preparatoria podía generar. Para Mateo García, de 17 años, el campo del Home Powell 2 X Joel no era solo un terreno de juego, era su reino. Bajo las luces cegadoras que convertían la noche en un día artificial, él era más que un estudiante. Era el ancla, la esperanza, el chico con la pierna de oro. El marcador electrónico brillaba con un empate de 21-21. Quedaban 3 segundos en el reloj. El entrenador, un hombre corpulento con la cara permanentemente roja por la pasión y la presión, le dio una palmada en el casco a Mateo. Todo depende de ti, García. Como siempre, gruñó, con una confianza que era más una orden que un aliento. Mateo simplemente asintió, su mandíbula apretada. El ruido de la multitud era un rugido sordo, un monstruo lejano que intentaba penetrar su burbuja de concentración. Caminó hacia el campo, sintiendo el crujido familiar de los tacos sobre el césped. Cada paso era medido, una rutina perfeccionada a través de miles de repeticiones. A su lado, Liam, su mejor amigo y el sujetador del balón, le dio una sonrisa tensa. Solo respira, hombre. Como en el patio trasero. Mateo escaneó las gradas por un instante. Vio a sus padres, Tom y Sara, de pie, sus siluetas recortadas contra el resplandor. Sara tenía las manos juntas en un gesto de oración. Tom le daba un pulgar hacia arriba, su rostro una máscara de orgullo paterno. Unas filas más abajo, Chloe lo observaba, sus ojos brillantes fijos en él, mordiéndose el labio con nerviosismo. Eran su trinidad, su ancla en el mundo real más allá de estas líneas blancas. Todo lo que hacía, en el fondo, era por ellos. Se posicionó. 3 pasos hacia atrás, 2 hacia el lado. Exhaló lentamente, vaciando sus pulmones del miedo y llenándolos con el aire fresco de la noche texana. El mundo se encogió hasta convertirse en 3 puntos. El balón, el lugar donde Liam lo colocaría y los postes amarillos, que se alzaban como una puerta dorada hacia la victoria. El centro lanzó el balón. El movimiento fue un ballet de precisión. Liam lo atrapó y lo colocó perfectamente, con las costuras hacia afuera. Mateo se movió. 1, 2, 3 pasos. Su pierna derecha se balanceó hacia adelante en un arco perfecto. El sonido de su pie conectando con el cuero resonó con un tump satisfactorio que cortó el estruendo de la multitud. El balón se elevó, girando sobre su eje, una elipse perfecta contra el cielo negro. Por un segundo,
El estadio entero contuvo el aliento. Luego, el balón pasó limpiamente por el centro de los postes. Silencio, y después, una explosión de sonido. La multitud estalló. Sus compañeros de equipo corrieron hacia él, levantándolo sobre sus hombros, golpeando su casco en una cacofonía de celebración. Mateo rió, levantando el puño al aire, buscando las caras de su familia en el mar de gente. Vio a Tom abrazando a Sara, a Chloe saltando de alegría. Se sentía invencible. En ese momento, era el rey de plano, y su futuro parecía tan brillante y vasto como el cielo de Texas. Más tarde, el olor a victoria fue reemplazado por el de hamburguesas y papas fritas en un Whataburger abarrotado. El equipo ocupaba una larga mesa, reviviendo cada jugada entre risas y bocados ruidosos. Mateo estaba sentado entre Liam y Chloe, la mano de ella descansando sobre su muslo por debajo de la mesa. Se sentía completamente en su elemento, bromeando con sus amigos, compartiendo una malteada con su novia. Era una escena sacada de una película americana y era su vida. «Nunca dudé de ti», le dijo Chloe, inclinándose para que su voz llegara por encima del bullicio. «Ni por un segundo». «Yo sí», bromeó Liam, con la boca llena de papas. «Estaba a punto de echar a correr si fallabas. La mamá de Johnson da miedo cuando se enfada». Mateo rió, sintiendo una calidez que no provenía de la comida grasienta. Era la calidez de la pertenencia. Estos eran sus amigos, su gente. Esta era su ciudad. No había otro lugar en el mundo donde pudiera imaginarse estar. El viaje a casa fue tranquilo. El estruendo del estadio y la charla del restaurante dieron paso al suave zumbido del motor del SUV de Tom y a la música country de bajo volumen en la radio. Sara se giró desde el asiento del copiloto para mirarlo. Sus ojos aún brillaban de orgullo. «Estuviste increíble, cariño». «Absolutamente increíble», dijo, su voz suave y llena de emoción. «Tu padre casi se arranca el pelo que le queda». Tom soltó una risa grave. «Oye, tengo mucho pelo. Pero sí, hijo, nos haces sentir muy orgullosos». Hablé con el entrenador después del partido. Dijo que varias universidades importantes ya están preguntando en serio. No solo por becas de fútbol, sino académicas también. «El mundo es tuyo, Mateo». Mateo miró por la ventana las luces de las casas de su vecindario, hileras de vidas ordenadas y sueños suburbanos. «Gracias, papá. Significa mucho». «Solo sigue trabajando duro», añadió Tom, su tono volviéndose más serio. «Mantén tus notas altas, mantente fuera de problemas. Con tu talento y tu cabeza, no hay nada que no puedas lograr en este país. Eres la encarnación del sueño americano, hijo». Mateo sonrió en la oscuridad del asiento trasero. El sueño americano. Así se sentía. Nacido en un lugar que apenas recordaba, adoptado por dos personas maravillosas que le habían dado todo. Se sentía tan estadounidense como el fútbol de los viernes por la noche y las hamburguesas de Whataburger. No había ninguna duda en su mente, ninguna grieta en la sólida fundación de su identidad. Esa noche, en su habitación, rodeado de trofeos de fútbol, medallas académicas y fotos con sus amigos, se quedó mirando su reflejo en el cristal de un marco. Vio a un joven con un futuro planificado. La graduación, la universidad, una carrera, una familia. Todo estaba ahí, claro y alcanzable. Se durmió profundamente, con el eco de los vítores aún en sus oídos, sin la más mínima sospecha de que los cimientos de su mundo, que él creía de roca sólida, estaban construidos sobre arena movediza. Los días que siguieron se arrastraron con el peso de una humedad densa y pegajosa, típica de un otoño tardío en Texas, que se negaba a ceder el paso al frío. En la casa de los García, el silencio se había vuelto un miembro más de la familia, uno pesado y torpe que ocupaba todo el espacio. Sara era la única que intentaba luchar contra él. Pasaba las noches en vela, con el brillo de la pantalla de su laptop, dibujando surcos de preocupación en su rostro. Navegaba por foros de inmigración, leía testimonios desgarradores
y estudiaba cada resquicio de la ley que Elena Ramírez les había explicado. Era su penitencia, su forma de expiar una culpa que la consumía. Una noche, mientras Tom miraba fijamente un partido de los Cowboys en la televisión, sin realmente verlo, Sara cerró su laptop con un chasquido que sonó como un disparo en la quietud. «Hablé con Elena hoy», dijo, su voz carente de emoción. «El anticipo para empezar a preparar el caso es de $5,000, Tom, y eso es solo el principio». Tom no apartó la vista de la pantalla. «Lo conseguiremos. Venderé la camioneta si es necesario». «No se trata solo del dinero», replicó Sara, la frustración filtrándose en su tono. «Se trata de que necesitamos hablar. Necesitamos un plan. No puedes simplemente sentarte ahí y desaparecer». «¿Y qué quieres que haga, Sara?», espetó él, girándose por fin. Sus ojos estaban inyectados en sangre, cansados. «¿Quieres que vuelva atrás en el tiempo? Que encuentre al abogado incompetente que nos aseguró que todo estaba hecho? Él ya murió. No hay a quien culpar más que a nosotros». Se levantó y salió al patio trasero, cerrando la puerta corrediza de golpe. Sara se quedó sola, el reflejo de la televisión parpadeando sobre su rostro mientras las lágrimas, que había contenido finalmente, rodaban por sus mejillas. La tensión financiera era solo sal en una herida abierta. En la escuela, el mundo de Mateo se desmoronaba en cámara lenta. Las ecuaciones de cálculo se volvían borrosas en la pizarra. Las discusiones en la clase de gobierno sobre derechos y ciudadanía sonaban como una burla cruel. Su promedio, antes impecable, empezaba a resentirse. Un día, su profesor de literatura, el señor Anderson, lo detuvo a la salida. «Mateo, tu último ensayo no estuvo a la altura. ¿Todo bien en casa?». Mateo solo asintió, murmuró un sí, «solo estoy cansado», y se escabulló por el pasillo, sintiendo la mirada compasiva del profesor como una marca al rojo vivo en su espalda. Pero donde su caída era más visible, más pública, era en el campo de fútbol. El césped verde, que antes era su santuario ahora, se sentía como un escenario donde cada uno de sus fracasos era iluminado por los potentes focos del estadio. Durante un entrenamiento crucial para el partido del viernes, el más importante de la temporada, Mateo estaba fuera de sí. Dejó caer un pase perfecto que debería haber sido un touchdown seguro. Más tarde, falló un bloqueo clave, permitiendo que la defensa arrollara al mariscal de campo. El silbato del entrenador Miller sonó estridente. «García, a la banda, ahora». Mateo trotó hacia la línea de banda, con la cabeza gacha, el sonido de sus propias respiraciones jadeantes, ahogando los murmullos de sus compañeros. El entrenador Miller, un hombre corpulento cuya barriga cervecera no restaba autoridad a su presencia, se plantó frente a él. «¿Qué demonios te pasa, hijo?», preguntó. Su voz era una mezcla de dureza y genuina preocupación. «Llevas 2 semanas jugando como si nunca hubieras visto un balón. Tu mente no está aquí. Estás a punto de perder tu puesto de titular y con ello, cualquier carta de recomendación que pensaba escribirte. Lo que sea que esté pasando, o lo solucionas o te sientas en el banquillo». La humillación era total. Ser reprendido frente a todo el equipo, sentir las miradas de lástima y confusión, era demasiado. Mateo solo pudo asentir, incapaz de pronunciar palabra. Después de la práctica, mientras recogía sus cosas del vestuario en un silencio sepulcral, Liam y Chloe lo esperaban afuera. Sus rostros, usualmente sonrientes y relajados, ahora mostraban una determinación seria. Se habían dado cuenta de que las evasivas y los «estoy bien» ya no eran suficientes. «Matt, tenemos que hablar», dijo Liam, bloqueándole el paso. Chloe estaba a su lado, con los brazos cruzados, asintiendo. «No tengo ganas, Liam», respondió Mateo, intentando rodearlo. «No, ya basta», intervino Chloe, su voz más firme de lo que Mateo la había oído nunca. «Somos tus mejores amigos. Eres mi novio, y nos has estado tratando como extraños.
No contestas los mensajes, nos evitas en los pasillos, y en el campo, Matt, te vimos hoy. Esto no es solo un mal día. No saben nada, masculló Mateo, sintiendo cómo sus defensas se resquebrajaban. El miedo y la ira que había mantenido a raya amenazaban con desbordarse. Entonces cuéntanos, exclamó Liam, su frustración palpable. Es por nosotros, hicimos algo, es por la universidad. Lo que sea, podemos ayudar, pero tienes que dejarnos entrar. Te estás ahogando y ni siquiera nos dejas lanzarte un salvavidas. La palabra ahogando golpeó a Mateo con la fuerza de un tackle. Era exactamente así como se sentía. Atrapado, humillado, aterrorizado. Quería gritarles la verdad, descargar el peso insoportable que cargaba. Pero las palabras se atoraron en su garganta, reemplazadas por una oleada de pánico. ¿Y si lo miraban diferente? Si sentían lástima, o peor, si lo veían como menos americano. «Déjenme en paz», gritó, el sonido de su propia voz sorprendiéndolo. «No es asunto suyo, solo déjenme en paz». Empujó a Liam a un lado, sin mirarlos, y se alejó casi corriendo hacia el estacionamiento, dejando a sus dos mejores amigos de pie, atónitos y heridos, bajo las luces parpadeantes del estadio. Esa noche, en la soledad de su habitación, la adrenalina de la confrontación se disipó, dejando un vacío helado. El silencio de la casa era una acusación. Se sentó frente a su escritorio, pero en lugar de abrir sus libros, abrió su laptop. Sus dedos temblaron mientras escribía en la barra de búsqueda de Google. No buscó estrategias legales ni universidades. Escribió dos palabras que le resultaban extrañas, casi extranjeras en su propia mente: Ciudad Juárez. Pulsó Enter. La pantalla se llenó de imágenes. Calles polvorientas, edificios de colores desvaídos, rostros desconocidos. Buscó fotos de orfanatos de la época en que fue adoptado. Miró fijamente esas imágenes, tratando de encontrar algo, cualquier cosa, que le resultara familiar, un eco de un recuerdo que no tenía. No encontró nada. Solo vio un mundo ajeno, un lugar del que había sido arrancado y al que ahora, por un cruel giro del destino, podría ser arrojado de vuelta. El miedo se transformó en un terror visceral, la certeza de que no solo estaba perdiendo su futuro, sino también el único pasado y la única identidad que había conocido. El silencio en la habitación de Mateo era un ente físico, pesado y sofocante. La luz azulada de la pantalla de su laptop proyectaba sombras danzantes sobre las paredes, iluminando trofeos de fútbol y fotografías de una vida que ya no sentía suya. Cada rostro sonriente en esas fotos, Chloe, Liam, sus padres, era un recordatorio de la mentira que había vivido y del abismo que ahora los separaba de ellos. La ira que lo había consumido en los últimos días comenzaba a ceder, dejando en su lugar un vacío helado de remordimiento. Había alejado a las únicas personas que siempre habían estado a su lado. El recuerdo de la mirada herida de Chloe y la frustración confundida de Liam se repetía en su mente como una película en bucle. El peso de su secreto era insoportable, pero el de la soledad autoimpuesta era aún peor. Con dedos temblorosos, tomó su teléfono. El impulso de llamar a Chloe era abrumador, pero sabía que no podía. Le debía una disculpa a Liam primero. Él era su ancla, su hermano. Buscó su contacto y escribió un mensaje simple, cada letra una confesión de su propia debilidad. «Podemos hablar». La respuesta llegó casi de inmediato. «¿Dónde?» Se citaron en el Parque Chisholm, en el viejo banco de madera junto al estanque, donde habían pasado incontables tardes de su infancia hablando de todo y de nada. El aire de Texas era húmedo y cálido, incluso al anochecer. Los grillos cantaban su canción monótona mientras Mateo esperaba, el corazón latiéndole con fuerza contra las costillas. Liam llegó en su camioneta Ford, el motor retumbando antes de apagarse. Se acercó sin decir palabra y se sentó a su lado, dejando un espacio respetuoso entre ellos. Durante varios minutos, solo observaron el reflejo de la luna en el agua oscura.
Lo siento, dijo Mateo finalmente, la voz quebrada. He sido un idiota. Liam suspiró, un sonido largo y cansado. Sí, lo has sido. Vas a decirme por qué. Mateo tomó una respiración profunda, el aire lleno del aroma a hierba cortada y tierra mojada. Y entonces, las compuertas se abrieron. Le contó todo. Las palabras salieron atropelladas, una mezcla caótica de miedo, ira y desesperación. Le habló de la reunión con la abogada, del error con la ciudadanía, de la palabra deportación que resonaba en sus pesadillas, de la culpa que sentía hacia sus padres y del terror paralizante de ser enviado a un país que no conocía. Cuando terminó, las lágrimas corrían libremente por su rostro, sin que él hiciera ningún esfuerzo por detenerlas. Liam permaneció en silencio, procesando la enormidad de lo que acababa de escuchar. Luego, sin vacilar, se acercó y puso un brazo firme sobre los hombros de Mateo. «Mierda, Matt», murmuró. «Joder, no estás solo en esto, ¿me oyes? No tengo idea de cómo vamos a solucionarlo, pero lo haremos. Juntos». Por primera vez en semanas, Mateo no se sintió completamente solo. Al día siguiente, con el apoyo silencioso pero sólido de Liam a su lado, Mateo supo que tenía que hablar con Chloe. La encontró junto a su casillero, organizando sus libros. Su rostro se iluminó brevemente al verlo, pero fue reemplazado por una cautela herida. «Chloe, yo lo siento mucho», empezó él. «¿Podemos ir a algún lugar a hablar? Por favor». Ella asintió, y caminaron hacia las gradas vacías del campo de fútbol, el mismo lugar donde habían compartido tantos momentos felices. Allí, con el sol de la tarde proyectando largas sombras sobre el césped artificial, Mateo le contó su historia. Vio cómo el desconcierto en los ojos de Chloe se transformaba en incredulidad, luego en miedo y finalmente en una feroz determinación. Cuando terminó, ella no dijo nada. Simplemente acunó su rostro entre sus manos y lo besó, un beso que no era de pasión, sino de pura y sólida reafirmación. «No importa dónde naciste», susurró ella contra sus labios, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. «Tú eres Mateo, eres de aquí, eres mío, y no vas a ir a ninguna parte». El alivio que sintió fue tan intenso que casi lo hizo caer de rodillas. Ya no estaba solo en su isla de pánico. Tenía a Liam y a Chloe, sus dos faros en la tormenta. Mientras tanto, la crisis de Mateo estaba a punto de desbordarse más allá de su círculo íntimo. En la oficina del consejero escolar, Tom y Sara García se sentaron frente al entrenador Miller y la señora Albrecht, la consejera. El ambiente era tenso, el aire acondicionado zumbaba con indiferencia. «Tom, Sara, gracias por venir», comenzó el entrenador Miller, su tono directo pero genuinamente preocupado. «Estamos muy preocupados por Mateo. Sus calificaciones han caído en picado, ha faltado a 2 entrenamientos y en el campo parece que su mente está en otro planeta. Está todo bien en casa». Tom y Sara intercambiaron una mirada de pánico. ¿Qué podían decir? La verdad era imposible. «Ha estado bajo mucho estrés últimamente», dijo Sara, eligiendo sus palabras con cuidado. «Cosas de familia. Es complicado». La señora Albrecht se inclinó hacia adelante, con una expresión comprensiva. «Entendemos la necesidad de privacidad, pero si hay algo con lo que la escuela pueda ayudar, necesitan decírnoslo. Nuestros recursos están aquí para apoyar a los estudiantes». La reunión terminó con promesas vagas de que hablarían con Mateo y que las cosas mejorarían, pero Tom y Sara salieron de la escuela sintiendo que las paredes se cerraban a su alrededor. Su problema familiar ya no era privado. Alguien más estaba mirando. Esa noche, los 3 amigos se reunieron en el sótano de Liam, un santuario de videojuegos y carteles de películas. Por primera vez, no estaban allí para escapar de la realidad, sino para enfrentarla. Con su laptop abierta, Chloe ya estaba investigando. «He encontrado foros de personas en situaciones similares», dijo, su voz llena de una nueva energía. «Hay grupos de apoyo, abogados especializados
Incluso he visto campañas de recaudación de fondos comunitarias para los honorarios legales. Liam asintió con entusiasmo. Podríamos hacer una. Vender pasteles, lavar coches, lo que sea. Toda la escuela te quiere, Matt. La gente ayudaría. Mateo los observó, un nudo de gratitud formándose en su garganta. Verlos tomar las riendas, transformar su miedo en acción, le dio una chispa de esperanza que no había sentido desde que todo comenzó. No era una solución, pero era un plan. Era un frente unido. Justo en ese momento, el teléfono de Mateo vibró sobre la mesa. Era un mensaje de texto de su madre. La abogada Ramírez llamó. Quiere vernos a todos mañana por la tarde. Dice que es urgente. La pequeña chispa de esperanza vaciló, amenazada por el viento helado de la realidad. La batalla apenas comenzaba. El aire en la sala del Tribunal de Inmigración de Dallas era gélido y estéril. Un marcado contraste con el calor sofocante de Texas en el exterior. Cada sonido, un carraspeo, el roce de una manga contra la mesa de madera, el clic distante de un teclado, parecía amplificarse en el silencio tenso. Mateo estaba sentado erguido, con un traje que le quedaba un poco grande y que sus padres le habían comprado para la ocasión. Sentía el nudo en el estómago tan apretado que le costaba respirar. A su lado, Mark y Sarah parecían haber envejecido 10 años en los últimos meses. Detrás de ellos, en la primera fila de la galería, estaban Chloe y Liam, sus rostros una mezcla de ansiedad y apoyo incondicional. Elena Ramírez, su abogada, proyectaba una calma que Mateo encontraba a la vez tranquilizadora e increíble. Le dio un apretón suave en el hombro antes de que el juez entrara. Recuerda lo que practicamos, Mateo, solo la verdad. Habla desde el corazón. El juez, un hombre de rostro severo y cansado, tomó asiento y revisó los expedientes. El fiscal del gobierno presentó el caso de manera sucinta y burocrática. Mateo García, ciudadano mexicano, presente en los Estados Unidos sin la debida autorización de estatus a largo plazo, sujeto a remoción. Las palabras eran como martillazos, despojando a Mateo de su identidad, reduciéndolo a un número de caso. Entonces llegó el momento de la defensa. Elena llamó a Sara al estrado. La madre de Mateo caminó con pasos inseguros, sus manos temblando visiblemente. Su voz era apenas un susurro al principio. Señora García, comenzó Elena con suavidad, puede describirle al tribunal el impacto que tendría la deportación de su hijo en su vida. Sara respiró hondo, sus ojos encontraron los de Mateo. Impacto no es la palabra correcta. Sería el final de nuestra vida como la conocemos. Las lágrimas comenzaron a brotar, pero no las secó. Cometimos un error terrible, imperdonable. Fuimos ingenuos, pensamos que la adopción era todo. No hay un día que no me despierte sintiendo el peso de ese fracaso. Pero ese fracaso es nuestro, no de mi hijo. Su voz se fortaleció, llena de una convicción maternal desesperada. Mateo es nuestro mundo. Cada partido de fútbol, cada tarea de matemáticas, cada cena familiar, él es el centro de todo. Es mi hijo. Lo trajimos aquí para darle una vida mejor, y lo único que conoce es esta tierra, este hogar. Enviarlo a un país que no conoce, donde no tiene a nadie, sería una crueldad que no creo que mi esposo o yo pudiéramos sobrevivir. Nos destruiría, no como una dificultad, sino como una aniquilación de nuestro espíritu. El fiscal la interrogó, su tono cortante. Así que su negligencia es ahora la base para una solicitud de clemencia. Mark se tensó en su asiento, pero Sara respondió antes de que Elena pudiera objetar. Mi negligencia es la razón por la que estamos aquí, sí, y la llevo como una carga de vergüenza. Pero el amor que sentimos por nuestro hijo y el daño irreparable que nos causaría perderlo, eso es excepcional. Eso es real. El testimonio de Mark fue más contenido, pero igualmente devastador. Habló de enseñar a Mateo a lanzar una pelota de béisbol en el patio trasero, de las conversaciones nocturnas sobre el futuro,
de cómo ver a Mateo convertirse en un joven admirable era el mayor orgullo de su vida. Le fallé como padre en el aspecto más fundamental, su seguridad. Y ahora le pido, su señoría, que no haga que mi hijo pague el precio máximo por mi error. Finalmente, fue el turno de Mateo. Mientras caminaba hacia el estrado, sintió las miradas de todos sobre él. Se sentó y miró directamente al juez. Habló con una claridad que sorprendió incluso a sí mismo. Su señoría, entiendo por qué estoy aquí. Entiendo las leyes, comenzó. Pero lo que no entiendo es cómo se puede borrar toda una vida. Mis primeros recuerdos son en plano. El olor de la hierba recién cortada antes de un partido de fútbol en el Kimbrough Stadium. El sabor de las barbacoas de mi padre los domingos. Mi primera cita con mi novia, Chloe, en el cine de Tish Shops at Legacy. Mi mejor amigo, Liam, a quien conozco desde el segundo grado. Miró a sus padres. Sé que mis padres cometieron un error. He estado enojado con ellos. Pero también los he visto consumirse por la culpa y el miedo. El error fue suyo, pero esta vida es mía. Soy estadounidense en todo menos en un papel. No hablo español con fluidez. No tengo familia en México. Mi hogar está aquí. Mis sueños están aquí. Si me deportan, no me envían a casa. Me están dejando sin hogar. Elena entonces presentó las pruebas del apoyo comunitario. Una carpeta llena con más de 200 cartas de maestros, vecinos y amigos. Presentó recortes de periódico sobre el evento de recaudación de fondos que Chloe y Liam habían organizado, mostrando fotos de docenas de estudiantes y padres unidos por su causa. El juez escuchó todo en silencio, su expresión indescifrable. Cuando Elena terminó, anunció un receso de 30 minutos para deliberar. La media hora se sintió como una eternidad. Nadie hablaba. Mark puso un brazo alrededor de Sara, quien sollozaba en silencio. Liam le dio a Mateo un torpe, pero reconfortante golpe en la espalda. Chloe tomó la mano de Mateo, sus dedos fríos entrelazados con los de él. En ese silencio, Mateo sintió una extraña paz. Había dicho su verdad. La familia, rota por la tensión, estaba ahora unida en esa sala de espera, su amor y arrepentimiento al descubierto. Cuando el juez regresó, la sala contuvo la respiración. Miró sus notas y luego fijó sus ojos en Mateo. El estándar para la cancelación de remoción es, por diseño, extremadamente alto, comenzó el juez, su voz resonando en la sala. La negligencia de los padres no suele ser una base suficiente. Sin embargo, hizo una pausa que duró un segundo, pero que se extendió por el resto de la vida de Mateo. Este tribunal no puede ignorar el panorama completo. La evidencia demuestra de manera abrumadora que el señor García no tiene ningún vínculo con su país de nacimiento. Su identidad ha sido forjada exclusivamente en los Estados Unidos. Además, el testimonio de sus padres, aunque es una confesión de un grave error de juicio, demuestra un nivel de apego que hace creíble la afirmación de un sufrimiento excepcional y extremadamente inusual. Miró la carpeta de las cartas. Y es evidente que el señor García es un miembro valioso e integral de su comunidad. Deportarlo no serviría a ningún interés discernible de la justicia. Sería, en efecto, un castigo desproporcionado y cruel. Levantó la vista de sus papeles y miró directamente a Mateo. Por lo tanto, la solicitud de cancelación de remoción es concedida. Se le otorgará el estatus de residente permanente legal. Un sollozo ahogado escapó de Sara. Mark cerró los ojos, su cuerpo entero desplomándose por el alivio. Mateo sintió que el aire regresaba a sus pulmones en una ráfaga, y las lágrimas que había contenido durante meses finalmente se derramaron. Se giró y se hundió en los brazos de su padre, mientras su madre los envolvía a ambos en un abrazo tembloroso y desesperado. «Lo siento mucho, papá», susurró Mateo. «Te perdono, hijo», respondió Mark, su voz quebrada. «Tú no tienes nada que perdonar». Unos meses después, el sol de la tarde de mayo proyectaba largas sombras sobre el césped del árbol Is Nature Preserve.
Mateo, vestido con su toga y birrete de graduación, caminaba junto a Chloe y Liam. Tenía en su bolsillo una carta de aceptación de la Universidad de Texas en Austin y, en su cartera, una tarjeta de residente permanente reluciente. La cicatriz de la experiencia seguía ahí, un recordatorio constante de lo frágil que podía ser todo. Pero ya no era una herida abierta. La familia García estaba sanando, reconstruyendo su confianza ladrillo a ladrillo. La deuda legal era considerable, pero la habían enfrentado juntos. Entonces, un futuro Longorn, bromeó Liam, dándole un codazo. Parece que sí, sonrió Mateo, pasando un brazo por los hombros de Chloe. Miró el horizonte de plano, las casas y los árboles que conformaban el único paisaje que había conocido. Ya no era solo un lugar, era su hogar. Y por primera vez en mucho tiempo, se sentía seguro en él, con un futuro que finalmente era suyo para escribir.